Muy buen día, ¿cómo estamos? ¿Bien? Ok. Bueno, vamos a continuar con esta serie, ¿verdad? Ya estamos por finalizar la serie. ¿Pueden tomar su lugar? Y bueno, hoy le puse por título la Embajada del Reino. Y bueno, cuando hablamos de la embajada, la iglesia fue constituida, la embajada del reino. La iglesia es la embajada real del cielo, establecida por el rey en la tierra para expresar y extender la vida, cultura y leyes del reino. Ahora, todo esto, ¿qué implica para nosotros o qué implica para la iglesia? ¿Implicará alguna responsabilidad? Sí, ¿verdad? Sí, porque la misma escritura nos dice que nosotros somos embajadores y por lo tanto, ¿ustedes creen que un neófito puede ser un embajador? Bueno, a lo mejor no saben qué es un neófito, ¿verdad? Dirán, ¿quién nos dijo? Pero bueno, la palabra neófito está en la escritura y un neófito es una persona que no tiene conocimiento, que no tiene entendimiento. Una persona nueva en algo y que no tiene la experiencia. Entonces, no podemos ser embajadores, no podemos cumplir la función de embajadores si somos neófitos o si no tenemos un entendimiento. Por lo tanto, es necesario que los hijos de Dios, que los ciudadanos del reino, que los embajadores del reino tengamos conocimiento del reino al que pertenecemos, tengamos entendimiento y vivamos de acuerdo a los parámetros de ese reino, porque es el reino al cual nosotros estamos representando. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Y bueno, vamos a la escritura, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo del 17 al 21, que cita de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en esta porción de la escritura podemos ver cómo dice que la palabra que a nosotros nos hizo ministros de reconciliación. Nosotros somos los agentes de reconciliación. Nosotros somos los que llevamos esta palabra de reconciliación al mundo, para que el mundo o aquellos que pertenecen al sistema del mundo se reconcilien con Dios. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Dice, y de esta manera nosotros podemos cumplir con el encargo que Dios nos dio. Por eso dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Dios le habla a los hombres, Dios le habla a las personas por medio de ¿quién? De su iglesia, de sus hijos. Ahora, ¿la iglesia tiene que ser sabia cuando comparte el mensaje? Sí, ¿verdad? Porque por mucho tiempo la iglesia se encargó de condenar a la gente, de decirle te vas a ir al infierno. Esto que te está pasando es porque Dios te está castigando. ¿Y eso es real? No, ¿verdad? Pero por un tiempo la iglesia hizo eso. ¿Y qué pasa cuando tú vas y le dices eso a una persona? ¿Qué piensa de Dios? Que es malo. Y mucha gente tiene el concepto de que Dios es malo, de que Dios castiga. Y de hecho, consciente o inconscientemente, muchas veces le decimos a nuestros hijos, ¿ya ves? ¿Te caíste? Yo te dije, Dios te castigó. Y les vamos inculcando una cultura de que Dios es malo, de que Dios castiga.
Pero realmente nosotros como embajadores somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra, y por lo tanto lo que vamos a proyectar aquí en la tierra, a lo que fuimos llamados, es a mostrar el reino de Dios, el gobierno de Dios. Y recuerda que el gobierno de Dios implica muchas cosas, pero algo en lo que podemos encerrar que implica el gobierno de Dios es en orden, ordenar todas las cosas según Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos que estamos dentro del reino de Dios, entramos en un orden, y nuestra vida comienza a entrar dentro de un orden, y en ese orden tiene una expresión, primero es interna, pero también ese orden alcanza todo lo externo. A la iglesia le fue dado el discipulado como una estrategia para extender el reino establecido por Cristo. Nosotros no establecemos el reino. Cristo vino a establecer su reino aquí en la tierra. Nosotros lo único que hacemos es estar extendiendo el reino de Dios. Y la escritura en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versículo 19 al 20, dice así: ustedes vayan y hagan discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo os he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora, si Dios dejó como estrategia el discipulado, la pregunta es, ¿en qué consiste el discipulado? Ya de esto ya habíamos hablado un poquito. ¿En qué consiste el discipulado? ¿Quién me puede decir en qué consiste el discipulado? A mí me van a decir, en discipular a otra persona. En la enseñanza y aprendizaje. Ahorita vamos a ver qué se necesita para discipular y para ser discípulo, pero sí, eso es, enseñanza y aprendizaje. Ahora, el aprendizaje no es solamente para ir creciendo en conocimiento, sino el aprendizaje es para que nosotros eso que aprendemos lo llevemos a la práctica. Nuevamente vamos a leer Mateo 28, 18 al 20, pero ahora lo voy a leer en Reina Valera, y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo primero que Jesús establece, o lo primero que Jesús muestra en esta porción de la Escritura, recordemos que esta porción de la Escritura está situada después de la resurrección. Cuando Cristo ya había cumplido la obra, cuando Cristo ya había consumado la obra de salvación, cuando Él regresó para dar instrucción a sus discípulos. Y por lo tanto, vemos que en esto Jesús les muestra la autoridad que Él tiene, ¿verdad? Es lo primero que Él establece, que Él está aquí y viene con autoridad, ¿sí? Y dice, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por cuanto Él ya había dado cumplimiento a la obra que el Padre le había encomendado, entonces el Padre ya le había dado todo poder y toda autoridad a Él. Por eso Él se muestra a ellos con autoridad, diciéndoles: toda autoridad me es dada a mí, pero esa misma autoridad yo se la delego a ustedes. Por eso, ¿se acuerdan cuando hablábamos que decir el nombre de Jesús no te da autoridad? Porque no es porque tú digas Jesús o uses el nombre de Jesús que tienes autoridad, es porque tú representas a Jesús. Tenemos que entender eso bien, porque los cristianos comúnmente usamos el nombre de Jesús como si decretáramos o diciendo Jesús así como que todo se arregla, ¿no? Pero no es así. Cuando Jesús dijo: todo lo que pidieres en mi nombre, Él estaba diciendo: todo lo que pidas, ¿verdad? Como representante mío, dice, te será hecho. Por eso es que muchas veces nos confundimos y todo queremos usar el nombre de Jesús. Pero no es que uses el nombre de Jesús, es que seas un representante de Jesucristo aquí
en la tierra, que seas un embajador de Él aquí en la tierra. Entonces Él mostró, lo primero que Él hizo es mostrar su autoridad. El Padre le dio a Jesucristo la autoridad sobre el cielo y la tierra. En base a esa autoridad, les ordenó y delegó a sus discípulos que fueran e hicieran más discípulos. Entonces, con esa autoridad que el Padre le dio, dice, esa autoridad yo también se las delego ahora a ustedes, para que vayan y hagan discípulos. ¿Qué conlleva la autoridad que Jesús le estaba dando a sus discípulos? ¿Hacer milagros? ¿Sí? ¿Sanidades? ¿Sí? Todo lo que se requiere para que el reino sea conocido o sea extendido está incluido en esa autoridad que Él les dio. ¿Sí? ¿Cuál es el único requisito que tiene que tener los hijos de Dios o los embajadores del reino de los cielos? ¿Cuál es el único requisito? Bueno, conocimiento, sí, tiene que haber conocimiento, pero ¿de qué nos sirve conocer si no hacemos? Obediencia, ser obedientes, porque realmente para representar a Dios tampoco necesitas saber mucho, ¿sí? Porque hay gente que dice, quiero estudiar tanto y tanto para que sirva a Dios de una manera sencilla, pero podemos servir a Dios de maneras tan sencillas. Entonces no necesitamos tener mucho conocimiento, solamente tenemos que estar dispuestos a ser obedientes a la voz del Espíritu de Dios. Fíjate que Dios nos lleva a niveles más altos. Mira, muchas veces nosotros queremos hacer lo bueno. ¿Será bueno hacer lo bueno? ¿Sí o no? Es bueno hacer lo bueno, pero ahora, cuando tú haces lo bueno, ¿qué de extraordinario haces si aún los malos saben hacer lo bueno? La Escritura dice que aún los malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. O sea, saber hacer lo bueno no es el distintivo de un cristiano o de un hijo de Dios. Ser obediente a la voz de Dios es el distintivo de un hijo de Dios. Porque mira, hay mucha gente dentro del sistema del mundo que hace cosas muy buenas. De hecho, hacen cosas más buenas que nosotros que somos hijos de Dios. Eso es increíble, pero realmente pasa de esa manera. Hay gente que no quiere nada con Dios, pero ayuda a la comunidad, hace cosas buenas, vive de una manera correcta. Podríamos decir que hace lo moralmente correcto, pero nosotros no fuimos llamados a hacer lo moralmente correcto. Nosotros fuimos llamados a hacer lo espiritualmente correcto. Y muchas veces lo espiritualmente correcto choca con lo bueno de este mundo, o lo que aparenta ser bueno en este mundo. Entonces, todo esto fue consumado. Todo esto fue para consumar el plan de redención. Jesús delegó esta palabra a sus discípulos para que sus discípulos fueran e hicieran más discípulos. Pero vamos a ver lo que nos dice la Escritura en la carta a los Filipenses 2, versículo del 5 al 11, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y vemos cómo hubo una actitud aquí en Jesucristo que fue una actitud de obediencia al Padre, de obediencia al diseño del Padre. Ahora, a eso fuimos llamados nosotros, a tener una obediencia al diseño
del Padre, para que más gente pueda conocer al Padre por medio de nosotros. Ahora, Él mostró su autoridad y ya vimos ahorita que esa autoridad le fue dada a Él porque Él fue obediente hasta la muerte. Pero también Él dio una encomienda a sus discípulos. Lo podemos notar como una encomienda o también lo podemos notar como un mandato, porque lo hace con autoridad. Él dice, por tanto, id. Ese id o ir no está diciendo, bueno, no dijo, si quieren vayan. Tampoco dijo, si pueden vayan. O sea, ese id dice, ve. Lo debemos de tomar como un mandato, como una orden. Dice, id y haced discípulos. Entonces, ¿cuál es la orden? Haced discípulos. Esa es la orden. Que cada uno de nosotros tenemos que hacer discípulos. Ahora, esto es algo que tenemos que cuidar mucho. ¿Cuántos tienen hijos aquí? No levanten la mano, yo sé que tienen hijos, ¿verdad? Los primeros discípulos que tienes que tener como padre, ¿quién crees que son? Tus hijos. De hecho, aunque tú no vas a sentar a tu hijo y le dices, a ver hijo, siéntate, te voy a discipular. Y le vas a empezar a dar, no, ¿sabes cómo estás discipulando a tus hijos? Con tu diario vivir. Desde cómo enfrentas los problemas, las situaciones, cómo te llevas con tu pareja, cómo afrontas una situación incómoda con él, o todo tu estilo de vida es un discipulado intensivo que tú llevas con tus hijos. De hecho, el discipulado de esa misma manera es con las demás personas. Porque muchos cuidamos así nuestra postura, cuidamos nuestra imagen dentro de las cuatro paredes de un auditorio o ante la gente. Pero esto no se trata de que nosotros cuidemos esas formas, sino que nosotros llevemos nuestra vida de acuerdo al diseño del reino de los cielos. Es de la manera en la que nosotros estamos discipulando a las personas. Claro que también el que tú te sientes un día domingo y escuches la palabra, escuches el trazo de la palabra, pues te está discipulando. Pero también nuestro estilo de vida es un discipulado que nosotros le estamos dando a las demás personas. Dice, hacer discípulos a todas las naciones. Eso no implica solamente a algunas personas, sino que a cada persona con la que tú tienes contacto es aquella persona que es apta para que sea un discípulo tuyo. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es un discípulo? ¿Verdad? Hace un momento preguntaba, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que ha entrado en un proceso de aprendizaje escritural, espiritual, para ser conformado a la plenitud de Cristo. Lo repito, un discípulo es una persona que ha entrado en un proceso de aprendizaje escritural y espiritual para ser conformado a la plenitud de Cristo. Eso es un discípulo. Entonces, cuando tú entiendes que es necesario que seas discipulado, entonces estás entrando en un proceso de aprendizaje escritural, porque sí es cierto, necesitamos conocer la escritura, pero también necesitamos conocer acerca de nuestra espiritualidad. En la escritura lo vamos conociendo, dice, para ser conformados o para ser formados a la imagen de Cristo. Aquí tú no vas a tener la imagen del pastor o del apóstol o del profeta, sino que la imagen a la cual nosotros debemos aspirar es la imagen de Cristo. Ahora, ¿qué se necesita para ser un discípulo? Primero se necesita un discipulador.
o un maestro. Los pastores, los evangelistas, los maestros, los apóstoles, los profetas, somos los medios, pero podemos aprender y tenemos la escritura abierta también para poder conocer y vivir. También se necesita un discípulo, un aprendiz. De hecho, este es un proceso de toda la vida. Toda la vida estamos aprendiendo. ¿Sabes cuál es lo padre o lo grandioso de la escritura? Que tú puedes estar expuesto a la escritura porque es la misma. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 años, lo que Dios te dé de vida. Y cada vez que tú estás expuesto a la escritura, Dios te va mostrando enseñanza, Dios te va mostrando su diseño, Dios te va mostrando sus principios de acuerdo a la madurez que tú tienes. Entonces, aunque tú digas, ay, pues es la misma palabra, ¿verdad? Pero de acuerdo a la madurez que tú tienes, tú vas obteniendo un aprendizaje. Porque la palabra es viva y es eficaz. Pero también se necesita un proceso continuo. ¿Qué quiere decir que se necesita un proceso continuo? Que se necesita una inversión de tiempo. Para tú poder conocer, para tú poder ser un discípulo, se necesita que tú inviertas tiempo. Que tienes que sacar tiempo, que tienes que aprovechar el tiempo, porque muchas veces, ¿qué es lo que decimos? No tengo tiempo. Y cuando yo escucho a personas que dicen, es que no tengo tiempo, digo, bueno, si a todos Dios nos da 24 horas, ¿cómo es posible que hay gente que tiene tiempo y hay gente que no tiene tiempo? Pero ¿sabes cuál es aquí la cosa? Las prioridades. Hay gente que le da más prioridad a lo que tú quieras y no le da prioridad a las cosas espirituales. Pero realmente nosotros debemos darle prioridad a las cosas espirituales, porque tiempo sí hay. ¿Quién nos da el tiempo? Dios. Dios es el dueño del tiempo. Y Dios nos dio el tiempo y nos da a todos 24 horas al día. Fíjate algo curioso del tiempo. El tiempo no se puede almacenar. El tiempo es como el maná. Cada día se te da tu porción y si tú no aprovechas la porción de tiempo que se te da, lo perdiste. Y tú te das cuenta cómo hay gente que en un día hace infinidad de cosas porque aprovecha el tiempo. Pero tú también te das cuenta que hay gente que deja pasar el tiempo y no tiene tiempo porque le falta tiempo. Y a todos se nos da el mismo tiempo. Como podemos apreciar, en los evangelios Jesús consolidó su ministerio terrenal formando discípulos. Siempre lo hizo de esa manera y el diseño de Dios es de esa manera. Se necesita la formación de discípulos. ¿Por qué? Porque si no hay una formación de discípulos, lo único que vamos a estar teniendo es seguidores. Pero no van a estar siguiendo a Dios. ¿Van a estar siguiendo a quién? A una persona. Y recuerda, nosotros fuimos llamados a conectar a la gente con Dios, no a que nosotros, o conectarlas con nosotros, sino que a que la gente, las personas se conecten con Dios. Y fíjense cómo Jesús hacía esto, cómo consolidó su ministerio. Marcos 1, 16 al 20 dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí,
y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego las redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Él hizo un llamado a ellos para que le siguieran a él, para que ellos entraran dentro de un proceso de discipulado. Y fíjate si Simón y Andrés, dice que estaban echando las redes en el mar, estaban pescando. Cuando él les habló, cuando él les dijo, vengan en pos de mí, hicieron algo muy inteligente, que si lo hicieran mucha gente en este momento, en estos tiempos, creo que sería algo maravilloso. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Dice, y dejando luego sus redes. Mucha gente en este tiempo está involucrada en sus redes sociales. Luego yo me doy cuenta que hay gente que publicó y estaba aquí a la hora que estábamos aquí. ¿Cómo los ven? Tremendos, ¿verdad? O sea, dice, a las, ¿qué? Son las 11, cuarto para las 12, 11:45, fulano publicó. Digo, si a esa hora estaba aquí sentado, de cuerpo presente, pero estaba ocupado ¿en qué? En sus redes, ¿verdad? Estaba enredado en sus redes. ¿Sabes? Si supieras cuánto tiempo pierde la gente enredado en sus redes. Y dime qué de productivo encuentras en las redes sociales. Generalmente chismes, críticas, y ahí está, ¿verdad? Entonces, ellos dejaron sus redes porque eran pescadores. Tú ya no andes pescando donde no puedes pescar, ahí no vas a pescar nada. Tienes que aprender a dejar, dile que está a tu lado, aprende a dejar las redes. ¿Sí? Y al instante dice, conéctate con aquel que da vida eterna. Ahora, ¿cuál fue la estrategia que Jesús usó? Su estrategia es enseñándole todas las cosas, discipulándolos a ellos. Mateo 28:20 dice así, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Para la iglesia es vital ser discipulado para continuar con la extensión del reino. Uno de los problemas a los que se ha enfrentado la iglesia es que está llena de creyentes y no de discípulos. El creyente cree en todo lo que le dices. El discípulo no. Porque el discípulo, como entra dentro de un proceso de aprendizaje continuo, él va midiendo y va pesando las cosas de acuerdo a lo que él está aprendiendo. El discípulo llega a cuestionarte y decirte, oye, pero tú me dijiste esto, como que esto no concuerda con lo que me estás diciendo. El creyente a todo te dice que sí, porque el creyente a lo mejor no sabe ni en lo que cree, pero él dice que sí, porque generalmente el creyente se acerca por una conveniencia, porque está esperando algo, pero terrenal. El discípulo también tiene una esperanza, pero tiene una esperanza en lo celestial, en lo eterno, y conoce que de lo celestial, del ámbito espiritual, mueve y tiene el poder en el ámbito terrenal. Entonces es muy distinto ser creyente a ser discípulo. Pero como ser creyente no tiene prácticamente no tiene un compromiso, para muchos es más fácil ser creyente. Pero fuimos llamados a ser discípulos.
Es un hecho que Jesús hizo toda su obra por medio de discípulos y no a través de creyentes. Juan 6, 22 al 36 dice así: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde había comido el pan, después de haberle dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscabais no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y esto es duro porque Jesús le dijo a los creyentes: ustedes me siguen por conveniencia, porque comieron, porque les di de comer, por eso me siguen. Pero les dijo: no me sigan por eso. O sea, parte de las señales del reino, sí es cierto, es que tenemos una experiencia sobrenatural con Dios, o es que Dios ha obrado en nuestra vida, o es que Dios ha obrado en nuestro favor, pero no es eso todo lo del reino de los cielos. Pero cuando nosotros nos conectamos a lo eterno, cuando nosotros vivimos de acuerdo a esa voluntad de Dios, todo aquello que debe conectarse a nosotros por causa de su propósito, se conecta. O en otras palabras, cuando la Escritura dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice: y todas las demás cosas os serán añadidas. La gente muchas veces sigue a Dios por las añadiduras, pero no le gusta sujetarse al gobierno de Dios. Pero nosotros tenemos que entender que debemos sujetarnos al gobierno de Dios para poder experimentar aquellas añadiduras. Y no es que busquemos las añadiduras, sino que las añadiduras son necesarias para la extensión del reino de los cielos. El creyente que se rehúsa a ser discipulado solo es emocional o es movido por un interés. Los creyentes no pueden hacer discípulos, pues ellos no se dejan discipular. Un creyente no puede hacer discípulos porque ni ellos mismos se dejan discipular. Los creyentes no tienen la autoridad de enseñar obediencia, pues ellos mismos tampoco son obedientes. Solo a los discípulos se les revelan los misterios del reino de los cielos. Eso es algo muy importante. Ahora, vivir dentro del reino ¿será una tarea responsable? ¿De responsabilidad? Sí, es una tarea de responsabilidad. Por lo tanto, Dios le revela solamente el reino, le revela los misterios del reino a aquellos que están caminando y trabajando dentro de. ¿Por qué? Por motivos de seguridad, ¿verdad? Imagínate a alguien que
que alguien irresponsable puede hacer un uso indebido, y nos hemos dado cuenta que se han dado casos de que la gente irresponsablemente hace uso indebido de la Escritura, porque sabemos que el exponer la Escritura nos da autoridad, nos da influencia, ¿sí? Y hay gente que abusa. Por eso es que no se le puede revelar los misterios del reino a cualquiera, que está abierto para todos, pero tenemos que tener esa responsabilidad de ser discípulos. Y fíjate lo que dice Mateo 13, del 10 al 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Otro de los puntos que Jesús muestra aquí es el respaldo de su presencia. Algo importante que tenemos que entender nosotros como hijos de Dios es que su presencia está todo el tiempo con nosotros. Muchas veces nosotros no somos conscientes de eso, ¿verdad? O desgraciadamente no tenemos esa conciencia de que la presencia de Dios nos habita a nosotros. Como que estamos tan acostumbrados a lo físico que no nos cabe en la mente, no nos cabe en el entendimiento de que Él está todo el tiempo con nosotros. Pero Él dijo: yo estoy con ustedes todo el tiempo hasta el fin del mundo. Pregunta, iglesia, ¿somos conscientes de su presencia todo el tiempo? ¿Sí o no? ¿Sí? Fíjense, ¿esto a qué nos ayuda? Si tú estás a punto, porque mira, pensamientos incorrectos, pues todos los tenemos. Pero aquí podemos hacer la diferencia cuando nosotros, aunque tengamos un pensamiento o tengamos una oportunidad de hacer lo incorrecto, no lo hacemos porque somos conscientes de la presencia que nos habita. En otras palabras, de que Él está con nosotros ahí. Hay mucha gente que está en Cristo que se siente sola. ¿Y cómo una persona se puede sentir sola si la presencia de Dios está con nosotros? Porque no hemos entendido que su presencia está con nosotros. O hay gente que busca lugares apartados para hacer cosas indebidas. Y nuevamente, ¿por qué hace todo eso? Porque no ha creído que la presencia de Dios está con nosotros. Necesitamos ser conscientes de que su presencia está con nosotros. Tanto cuando necesitamos un apoyo, cuando nos sentimos solos, cuando nos hemos sentido tristes o no sé qué situación estemos pasando, como cuando estamos ante situaciones incómodas. Entonces, en todo momento su presencia está con nosotros. Mateo 28:20 dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Contar con la presencia de Dios es el privilegio que tenemos los hijos de Dios, pues ella nos brinda paz, dirección y seguridad. Su presencia es lo que nos brinda paz, dirección y seguridad. Colosenses 1:26 al 29 dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahora que nosotros estamos en Cristo y que su presencia está en nosotros, nosotros actuamos en el poder de Él, o su poder de Él actúa en nosotros y a favor de nosotros. Pero nosotros, ¿qué tenemos que ser? Obedientes a su palabra, obedientes a su voz, obedientes a su guianza. Su presencia nos faculta para el cumplimiento de su propósito eterno.
Escucha esto, la iglesia es la encargada de restaurar todo el desorden que provocó la caída del hombre y la intromisión de Satanás en la vida del hombre y la tierra. El papel de la iglesia es retornar hacia la cabeza, que es Cristo Jesús. Ese es el papel de la iglesia, llevar a la gente a que tenga un entendimiento de que la cabeza del cuerpo es Cristo Jesús, pero también es la encargada de restaurar todo el desorden que se generó después de la caída. ¿Sí? Y sabemos que después de la caída se generó un desorden en todas las áreas, y nosotros, la iglesia, somos los encargados de que todo esto se lleve a cabo aquí en la tierra. Y fíjate esto, cuando Cristo es la cabeza, se restaura primeramente la comunión con Dios. También se ordena la familia según el plan de Dios. Otra de las cosas que pasa es que se restaura la imagen de Dios en el hombre. La imagen de Dios se ha perdido, pero cuando Cristo es la cabeza, la imagen de Dios se restaura en la vida del hombre y se devuelve la justicia, la paz, el orden y la armonía en todo lo creado. Efesios 1, 22 al 23 dice así: Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Necesitamos entender eso. Cristo es el que todo lo llena. Cuando nosotros entendamos que Él es el que todo lo llena, la iglesia va a poder alcanzar su plenitud, porque dice que Él la completa y la llena. Ahora, como iglesia, como embajada del reino de los cielos aquí en la tierra, es responsabilidad de cada miembro del cuerpo de Cristo, o sea la iglesia, servir como agente de transformación y cambio durante su estancia terrenal. Entonces, ahora te lo digo a ti particularmente. Es tu responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo servir como agente de transformación y cambio durante tu estancia en esta tierra. Sean los años que vayas a vivir, sea el lugar donde te tocó vivir, si tú ya conociste a Cristo, si tú estás en Cristo, eres parte de la embajada del reino. De hecho, eres nombrado embajador del reino de los cielos, y tu responsabilidad para con el reino de los cielos es ser un agente de transformación aquí en la tierra con todo tu círculo de personas en las cuales tienes influencia. O si tú consideras que no tienes influencia, con aquellas que tratas en tu día a día, que al final de cuentas influyes en esas personas para bien, espero, o para bien, porque necesitas influir para bien. Y te dejo con esta porción de la Escritura, porque realmente es algo importante. Yo sé que tú vas a escuchar, pero ¿qué hizo David? Porque te voy a leer acerca de David. David tuvo muchos errores en su vida, pero algo que la Escritura lo nombra es que él sirvió a su generación. Y creo que lo más padre de cada hijo de Dios es que en algún momento alguien diga, fulano de tal sirvió a su generación. O sea, no fue alguien que solamente fue un ave de paso, aventurero, no, sino que fue una persona que sirvió a su generación, que la gente puede decir, fulano, o a través de fulano yo me conecté con Dios, a través de fulano yo me conecté con lo eterno. O que digan, no, fulano era. ¿Sí te das cuenta? Porque a veces nos recuerdan por lo malo, pero nos tienen que recordar porque nosotros realmente servimos a nuestra generación. Te dejo con esto. Hechos 13:36 dice así: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios,
durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, David, a pesar de todas sus problemáticas, a pesar de todas sus fallas que él tuvo, dice la Escritura que él sirvió a su generación. Y no vayas a decir, es que David compuso las mañanitas. No, David no compuso las mañanitas. De esa manera no sirvió a su generación. Si tú analizas parte de las cosas que David hizo en su tiempo, es que juntó todos los elementos para la construcción del templo. Dios le dio, ¿verdad?, los planos del templo para que pudieran construirlos, y todo eso se lo dio a su hijo Salomón. Hizo muchísimas cosas más, pero podemos entender que fue un hombre que en su tiempo sirvió a su generación. Y así es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros como hijos suyos podamos servir a nuestra generación en este tiempo. Y puedes empezar en tu familia, puedes comenzar en tu casa, porque ahí tenemos mucha tela que cortar, tenemos mucho trabajo que hacer dentro de nuestra misma casa y de ahí hacia las naciones. Oramos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que día a día tú vas añadiendo aquello que necesitamos conocer para servirte, para poder servir a esta generación, para que tu reino, Señor, sea conocido, sea extendido, Señor, a todos los lugares donde tú lo quieres llevar. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y nos despedimos de las redes sociales y pidiéndoles a todos aquellos que nos escuchan a través de ellas que compartan para que más gente pueda ser bendecida con esta palabra. Nos vemos a la próxima.